Ayer nos quedamos en la primer parte de Yuri Gagarin, bueno, de estos dos documentales que les traemos. Pensamos que el primer hombre en el espacio es uno de los eventos más importantes en toda la historia de la humanidad, así como la construcción de la luz, el invento del teléfono, el fonógrafo, tantas cosas, ¿no? Que han sucedido, ¿no? Fleming y la penicilina, todo ello. En el caso de la ciencia y la tecnología, pienso que es el gran evento probablemente del siglo XX, ¿no? Porque no se sabía bien a bien cómo se podía, cuál sería el comportamiento del cuerpo humano al estar en el espacio exterior, ¿no? Si se iba a desintegrar en 1.000.000 de partículas, si por asfixia iba a morir la persona. Y entonces se hicieron muchísimos ensayos previos, ¿no? En este caso, como que comentamos, habíamos comentado ayer, Estados Unidos utilizó animales, en este caso monos, chimpancés, y la otra Unión Soviética, hoy Rusia, utilizaron niños perros, ¿no? Creo que la ventaja de los perros, de los caninos, fue mayúscula en el caso soviético. Yo todavía no me lo explico, pero las condiciones de lo corpóreo, las condiciones inclusive físicas, psíquicas del perro son impresionantes, ¿no? Ayer comentamos el caso de Laika, una perrita de 3 años que deambulaba en las calles, en los mercados de Moscú, y que ella fue, digamos, una de las, ahora sí que convocantes involuntariamente por parte de la Agencia Espacial Soviética. Tenían aproximadamente 200, 300 perros amaestrados, ¿no? Imagínense, bulldogs, perros Doberman del ejército, en fin, soviético. Y entre esos 200 perros, Laika fue la ganadora, ¿no? Ella no lo sabía lo que iba a pasar, había un boleto de ida, no había boleto de regreso, y bueno, permaneció en el espacio sideral 6 horas. Con esas 6 horas se estudió el comportamiento de ella. También fue el Sputnik 2, traía 4 antenas, pues para trabajar también en ese momento lo que pasaba en la ionosfera, en la estratosfera, en los sobrecalentamientos de la nave, para el siguiente vuelo ya con un ser humano, ¿no? Y luego ya viene Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, ayer comentamos más o menos, él era hijo de un carpintero, de una campesina, de la clase pues baja en la Unión Soviética, aunque bueno, ya había un respaldo económico pues para toda la sociedad, ¿no? Se había organizado los famosos quinquenios económicos, y de alguna u otra manera todos tenían acceso a la educación, todos tenían acceso a la cultura, al arte, a cualquier carrera totalmente gratis, dentro de ese entorno que vivió el comunismo para esa época, ¿no? Entonces aquí fueron convocados alrededor de 300 pilotos, los que quedaron oficialmente fueron 129, hasta seguir peinando y que quedaran únicamente 20. Esos eran 20 superhombres con todas las, ahora sí que todos los ensayos previos, de una manera verte desgarradora. Decía Alexei Leonov, ¿no? Nos están preparando desde hace más de 6 meses como si fuéramos a competir y obligadamente tuviéramos que traer una medalla de oro para la Unión Soviética. Así, de ese tamaño eran preparados los pilotos, ¿no? Casi todos eran pilotos de combate, algunos venían de la Segunda Guerra Mundial. El caso de Yuri Gagarin es extremo, ¿no? Porque pues este chico tenía 15 años cuando él ve una convocatoria para hacer vuelos simplemente casi con sentido de placer los fines de semana. Cuando ven que él tiene todas las habilidades, todas las cualidades, es convocado más adelante ya para una escuela de cadetes a los 16 años. Y a los 18 él está tripulando ya, por ejemplo, aviones y avionetas Yak 18, que son las previas a los históricos y famosísimos MiG-15, ¿no? Que fueron de las primeras grandes aviones supersónicos, ¿no? Que volaban, lógico, a más de 2000 kilómetros por hora, y con eso rompían la velocidad del sonido, ¿no? A los 21 años Yuri Gagarin se le nombra teniente, y a los 22 logra ya volar el MiG-15, cuando casi todos volaban un MiG-15 a los 24, 25, ¿no? Él se hace teniente coronel a los 23 años, y a partir de los 25 años es convocado por parte de un comandante que lo apreciaba mucho y que ve la fortaleza, la inteligencia, la voluntad de este
joven piloto, y es convocado ya para la carrera espacial, donde quedan únicamente 12 pilotos. Se sigue peinando el entorno, quedan 6, y a estos 6 se les ha llamado los 6 de Sochi, ¿verdad? Porque ahí es el lugar donde, el cosmódromo donde se ensayaban, ¿no?, las pruebas verdaderamente pues, desgarradoras, asfixiantes, porque eran pruebas físicas, psicológicas, de un desgaste insólito, ¿no? Para 1956, Yuri Gagarin con estos otros 5 compañeros son los que van a pilotar ya los famosos Vostok, el Vostok 1, el 2, el 3, el 4 y 5, y son los que van a ir abriendo brecha para la carrera espacial que ya se está celebrando contra los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un ingeniero maravilloso, yo creo que junto con Kírillov, los dos grandes, ¿verdad?, de la propulsión de la cohetería, llamado Wernher von Braun. Yo creo que por ahí han oído el nombre, ¿no? Es muy famoso. Wernher von Braun era un ingeniero militar alemán, pertenecía, pues lógico, al ejército nazi, y él era como la última arma que tenía Hitler para poder desmontar la trabazón de la guerra, sobre todo contra los rusos, y con los B-2, que eran cohetes de un mediano alcance, porque podrían alcanzar objetivos a unos 50 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, intentar ganar la guerra. Ya Alemania estaba perdida. El problema es que los B-2 comenzaron muy tarde el trabajo, ¿no? La experimentación con los B-2 se empieza a celebrar hacia el 43, en 41 comienzan los ensayos, en 43, y ya no da tiempo para entre el 43 y el 44, las ojivas comienzan a caer a Liverpool, a Manchester y a Londres, pero ya no hay tiempo, ¿no? Ya la Unión Soviética está avanzando sobre Alemania y bueno, pues cierran la pinza a todos los aliados y desmontan Alemania, ¿no? Wernher von Braun pues se pone al servicio de los Estados Unidos, y fíjense lo que es la vida, ¿no? Cualquier soldado, cualquier otro coronel, oficial alemán hubiera sido arrestado y hubiera sido mandado a Nuremberg, ¿no?, para, pues ahora sí que los juicios sumarios contra los criminales de guerra nazis. En el caso de von Braun, no. Porque von Braun, a pesar de que sí era un asesino también, pertenecía al ejército nazi, él era un científico, y a los Estados Unidos les interesaba tener el gran científico de la cohetería. Se sabía ya de von Braun, ¿no? Entonces, cuando él llega a Estados Unidos, es muy, ahora sí que, pues esta doble moral norteamericana, ¿no?, que por una parte habla de realmente ir contra todos los militares nazis de alto rango y enjuiciarlos en Nuremberg, pero no tocan a von Braun. Von Braun rápidamente, a los 2-3 meses, lo nacionalizan sin que él prácticamente voluntariamente, y le dicen, bueno, señor von Braun, aquí está todo el dinero, todas las universidades públicas, privadas y la NASA, pues a disposición de usted, porque queremos ya el primer hombre en el espacio. Y comienza esta lucha titánica entre von Braun y Kírillov. Quiero comentar sobre Kírillov para que ya mi compañero Daniel ahonde más sobre Yuri Gagarin, ¿no? El jefe de la cohetería soviética es Sergei Pavlovich Kírillov. Hasta 1951-52, la Unión Soviética no tenía un gran ingeniero espacial. Había, por ejemplo, claro, grandes matemáticos, físicos, pero el Politburó no tenía realmente un genio que pudiera colocar en órbita espacial un cohete, ¿no? Había ya habido ensayos con algunos y eran fracasos sobre fracasos. Entonces, un militar de mediano pelo le dice en ese momento al Politburó que él conoce a un hombre que fue la sensación durante los años 40 a principios, y que el régimen de Stalin lo mandó al Gulag. Imagínense, ¿no? Lo mandó simplemente a Siberia a paliar nieve, porque de repente un día tuvo un enfrentamiento con el Politburó y habló de ciertas libertades y todo ello, y así de sencillo, ¿no?, con boleto pagado lo mandaron a que se estuviera ya el resto de su vida paliando nieve, y pues lógico que muriera, ¿no? Entonces en ese momento
Ya el hombre fuerte de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev, un hombre mucho más abierto, más aperturoso, un tanto más libertario. Fue, digamos, como el antecedente de Mikhail Gorbachev para con la perestroika, la glasnost, porque él sí enjuició públicamente y sacó muchos documentos del régimen de José Stalin, ¿no?, denunciándolo. Entonces, eso le costaría más adelante a Khrushchev también el haber salido del poder, ¿no?, por parte del Politburó encabezado por Leonid Brezhnev. Y bueno, él dice, bueno, pues manden por este tipo, ¿no? No es posible que esté allá, si es un genio, vamos a ver, lo traen. Bueno, la imagen o el ambiente, yo me lo quiero imaginar. Imagínense el tipo paleando a las 12 del día, llegan 5 carros pequeños negros con la KGB, y él dice, bueno, si me quieren matar, pues digo, aquí estoy, pero no tienen por qué venir la KGB por mí, ¿no? Y le dicen, acompáñenos porque nos vamos a Moscú. Él no entiende absolutamente nada. Llegan a Moscú y le dicen, tienes únicamente 24 horas para despedirte de tu esposa. No le puedes, bueno, hasta ese momento no le dicen de qué va el asunto, ¿no? Y mañana pasamos por ti a las 7 de la mañana. Pues él no entiende, ¿no? Le dice a su esposa, pues mira, aquí estoy después de 10 años allá en el Gulag y no entiendo de qué va esto, a dónde me llevan. Si me hubieran querido matar allá me dejan, no sé qué pasa, ¿no? Bueno, al otro día pasa a la KGB otra vez por él, lo llevan al Partido Comunista y allí le dicen, y lo sentencian, tú eres el mejor ingeniero militar y dicen que tu especialidad son la cohetería. Bueno, queremos montar el primer hombre en el espacio y es tu obligación que lo hagas, y si no, pues te regresamos al Gulag. Él dice, pero si es que tengo 10 años que yo no hago trigonometría, que no hago ninguna ecuación matemática, pues ponte a estudiar, te damos solamente 6 meses. En 6 meses se prepara este genio, Sergei Kirillov, que debería de haber 20,000, bueno, en la Unión Soviética sí hay, lo que hoy es Rusia, ¿verdad? Está otra sobre Kirillov. Y a los 6 meses comienzan los primeros ensayos para levantar los famosos RN7, ¿no? Que ya eran, digamos, pues unos cohetes de un tamaño de unos 15, 20 metros, superando los B-2 de von Braun en la Segunda Guerra Mundial, que tenían unos 10 metros de altura. Y así pues comienza esta historia de Kirillov, 1953, él se hace ya el jefe de la carrera espacial por parte de la Unión Soviética, de la agencia soviética, y va viendo a todos los cosmonautas que en ese momento pues están ya perfilando, ¿no?, para uno de ellos ser el gran protagonista de la historia, ¿no? Cuando ve los famosos 6 de Sochi, él dice, es que cualquiera de ellos puede ser el que el hombre al espacio. Y bueno, se encuentra con un hombre pequeño de unos 57 metros de estatura, porque la regla también era esta, el Vostok pues tenía un compartimiento donde no podía haber una persona, un cosmonauta de más de unos 70 de estatura y también con no más de 70 kilogramos de peso. El caso de Yuri Gagarin, él tenía solamente 57 kilogramos de peso, unos 57 de estatura y no llegaba a los 63 kilogramos de peso, ¿no? Entonces ese era el molde perfecto para entrar al Vostok, ¿no? Pero bueno, faltaba, lógico, toda la adversidad también de los demás componentes que habían surgido en el caso con Yuri Gagarin, porque él no había estudiado pues para piloto, ¿no? Y de la noche a la mañana el tipo con grandes habilidades, con grandes cualidades ya era piloto, ¿no? ¿Cómo era posible que en 5 o 6 años, de los 16 a los 21, tripulara ya un Mi-15? Bueno, hay gente que nace ya para ciertas cosas, ¿no? Sin necesidad de estar 20 años en una carrera o algo. Y resulta que, bueno, ahí comienza la historia con Yuri Gagarin. Yuri Gagarin se convierte, y me voy a quedar con esta frase. Ustedes escucharon al grupo de los Beatles, ¿verdad? Este grupo fantástico que tal vez sea el grupo más grande en la historia del rock, porque además pues acometieron junto con su gran productor George Martin, que era un músico clásico,
entablar un diálogo entre el rock y la música clásica, y al utilizar instrumentos ya sinfónicos para hacer un álbum pletórico como el Sargento Pimienta o como el Viaje Mágico y Misterioso, ¿no? También los Beatles son, pues ahora sí que los culpables de que exista un rock sinfónico, un rock psicodélico, un rock experimental con instrumentos de la India, de Afganistán, de Pakistán, por parte de George Harrison, lo que se llamó la world music más tarde, ¿no? Entonces, este grupo fantástico, bueno, hasta ahorita, todavía el año pasado, ¿verdad? Se pusieron de moda con regresar a los 50 años de Let It Be en aquella producción que iba a ser llamada Get Back, ¿no? Y que otra vez volvieron a estar en el candelero en primer lugar mundial. Es decir, los Beatles son el grupo más fantástico de la historia, con 27 números uno, con más de 2.500 millones de discos vendidos, algo insuperable. Ni el grupo más cercano, que serían los Rolling Stones, están los Rolling Stones a años luz. Bueno, hago este comparativo. Los Beatles, cuando salen en 1962 con Love Me Do, que es una canción que se posiciona en el número 14 en Liverpool, pero luego viene 1963 y ellos sacan un disco increíble llamado Please Please Me. Ahí se inicia lo que se va a llamar la Beatlemanía. Han oído este término, ¿no? La Beatlemanía, que contaminó no solo Inglaterra, en un segundo toda Europa, ¿no? Y en algún texto, porque nosotros pues damos ahí en talleres de música, yo me atreví a utilizar en paralelo, como una provocación, digamos, la famosa frase de Marx, ¿no? Que dice: un fantasma recorre Europa, ¿no? Que es el comunismo. Bueno, aquí en el caso de Europa, para 1963, un fantasma recorría Europa y era la Beatlemanía, ¿no? Pero lo que poca gente sabe es que en 1963 los Beatles se adueñaban del mundo. Era una locura lo que se estaba celebrando en el planeta, y más tarde, cuando llegan el 9 de febrero de 1964 a Estados Unidos, ya es la hecatombe. Sin embargo, poca gente sabe, sobre todo por Occidente, que en 1961, el 12 de abril, cuando Yuri Gagarin llega al espacio, y al bajar, la fama que adquiere Gagarin en ese momento es insólita. Siempre he pensado que hubo una previa Beatlemanía llamada la Garimanía, por las imágenes que vamos a ver en un momento más. O sea, toda Europa del Este, o la cortina de acero que se le llamó en aquel momento, queda hincada ante Gagarin. La fama es insólita, desde Cuba hasta Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemania, Hungría, Polonia, Yugoslavia, la Unión Soviética. Y es tal la fama de Gagarin, con millones de personas que se aprestan para verlo en cada lugar que él visita, que los Estados Unidos se tienen que hincar ante Gagarin, y que en un primer momento John F. Kennedy hace hasta lo imposible para no recibirlo, pues a los 6 meses lo tiene que recibir, porque el propio Parlamento norteamericano quiere que Gagarin llegue. Y quiere que dé conferencias, ¿no? Y bueno, Gagarin se convierte de la noche a la mañana, vuelvo a repetir, en algo insólito, algo para la historia, y ahí hemos llamado la Garimanía que provocó este personaje en 1961, y que, como su vida así de meteórica, en cuanto a todos los pasajes de los entrenamientos previos, pues ahora sí que pisar el espacio sideral, regresar, y en unos cuantos meses esta locura cometida para que Gagarin muera insólitamente muy pronto, hacia 1968. Pero bueno, aquí me quedo y ya lo dejo con mi compañero Daniel. Hola, gracias por estar aquí. Como comentaba el profesor Fernando, vamos a continuar con esta segunda parte. Ayer, esta fue como una reintroducción para que los que no vinieron ayer más o menos sepan en dónde se quedó esta segunda parte de este pequeño documental que hicimos. Hay algo muy interesante lo que hablaba Fernando acerca de los padres de la cohetería, que por parte de Estados Unidos y por parte de la ex Unión Soviética. Estados Unidos, al verse ahora sí que pulverizado en la carrera espacial, no tuvo más que, por la presión que esto generaba a nivel global en cuanto a su imagen, empezaron, y obviamente la tecnología, porque ellos saben que el que tiene la tecnología tiene el poder.
La tecnología es la que te va a llevar, en dado caso de una guerra, te va a llevar a una superioridad, ¿no? Y Estados Unidos, no sé si ustedes sepan, pero de cada dólar, el 60% se va a armamento militar o investigación para mejorar armas y tecnología. Y es muy chistoso porque gente como, en su momento, gente como Robert Goddard, que era un científico de la Universidad de California, del Instituto Smithsoniano también, pedía a gritos presupuesto para una tecnología que se llamaba combustible líquido y pues nadie lo fumaba, ¿no? Hasta que empezaron los mismos nazis, creo que empezaron a espiar los trabajos de Goddard y empezaron a llevarse esta información para gente como Ernest von Braun, ¿no? Y todo esto que comentaba Fernando, pues nada más y nada menos, ellos les dieron, cuando Estados Unidos se lleva más de 500 científicos a esta nación norteamericana, pues ellos les diseñan un área que es muy famosa, el Área 51, que ha sido nombrada infinitamente en sus películas y eso, esa fue el área que realmente fue diseñada para todos los científicos alemanes para esta nueva tecnología y en la operación se llamó Paperclip, ¿no? Todo esto a lo que quiero llegar es que la carrera espacial fue algo que empujó tanto la tecnología como jamás se había visto en el siglo XX ni en este. O sea, en este dicen, ay, vamos avanzando muy rápido en el crecimiento de discos duros, almacenamientos, velocidades de procesadores, pero sí, pero todo está basado casi en la misma metodología, solamente de ampliar velocidad y ampliar espacio, pero no en el desarrollo de una nueva tecnología. Llevamos 60, 70 años, la tecnología del combustible líquido lleva 70 años porque nació por primera vez, por eso estos aviones cazas son los primeros que empezaron a utilizar el combustible líquido, que es un combustible muy violento. Por eso crea una reacción que genera una potencia inverosímil, ¿no? Por eso, imagínense, el Apolo es el aparato más grande construido, el que fue a la Luna, jamás construido por el hombre. Ajá. Jamás se había construido algo tan grande. Pesaba más de 900 toneladas. Imagínense levantar 900 toneladas. Era un edificio de 30 pisos, ¿no? Para llevar Más o menos como la mitad de la torre latinoamericana. Ese era el Saturno, que empujó al Apolo. Al Apolo, para llegar a la Luna, ¿no? Entonces, y es muy chistoso, en 70 años no ha cambiado la ignición para que pueda levantarse un objeto, una nave, un cohete de la Tierra, para burlar la gravedad. Todavía no hemos llegado a la gravedad cero, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a ver, precisamente hablar de esto porque vamos a ver cómo por primera vez un equipo, una nave, un cohete espacial va a levantar a un humano en este despegue, que es lo que sigue, porque ayer nos quedamos cuando Gagarin está subiendo y se queda en tensión, ¿no? Porque pues no sabemos si va a explotar en los primeros 10 segundos, como ha sucedido con el Discovery o otros, ya en la era moderna, ¿no? En los 80s, recordemos los accidentes que sucedieron en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, ¿no? Con estos astronautas del año 84, que mueren todos en una explosión, ¿no? Y así ha sido, también en Rusia también han tenido sus accidentes, ¿no? No crean que nada más es de Estados Unidos. Obviamente todo eso tratan de ocultarlo porque pues, son fracasos y hay vidas de por medio. Entonces vamos a comenzar con esta segunda parte y nos quedamos con el inicio del despegue de Yuri Gagarin. Al terminar, si gustan, pues ya las preguntas, los comentarios, ¿sí? En que los podamos apoyar y entre todos. Muchísimas gracias.
Vostok 1 y la histórica misión. El 12 de abril de 1961, a las 6 horas, 7 minutos, ante meridiano, UTC, Yuri Gagarin pronunció la ya famosa palabra a su jefe, Sergei Korolev. Pokdejali, allá vamos. Así despegaba el cohete que llevaba en la parte superior a la histórica nave espacial Vostok 3KA-3, mejor conocida como Vostok 1, desde el gigantesco complejo del cosmódromo de Baikonur, con Yuri Gagarin como cosmonauta. Я заря один. Зажигание. Los 5 motores de la primera fase consumieron el combustible para que los 4 impulsores laterales se separaran, poniendo a la nave en trayectoria suborbital con solo el motor central. En un momento dado, la parte central se separa y la superior lo colocará en órbita C. Y este es el momento cúspide. Después de unos minutos, Gagarin en su nave Vostok 1 se perfila rumbo a la órbita terrestre y en unos cuantos segundos más está ya orbitando el planeta Tierra y representando por vez primera a cerca de 4.000 millones de seres humanos que, curiosamente, mientras esto sucedía, muy pocos sabían de la hazaña que este hecho histórico representaba. Una versión no oficial cuenta que al colocarse la Vostok 1 en posición orbital, comenzaron una serie de problemas que a punto estuvieron de costarle la vida a Yuri Gagarin, como el que la computadora
de mando fallara por unos segundos y se cortara la comunicación con el centro espacial en Baikonur, y que esto hiciera que la nave comenzara a dar tumbos en el vacío del espacio sin dirección fija. En un momento, la comunicación se restablece, ordenándole Korolev a Gagarin que tomase el mando central manualmente y que por la escotilla fijara la posición de la Tierra para nivelar la nave. Cuando Gagarin, con nervios de acero, observa frente a sí nuestro planeta, fija la posición y la Vostok 1 comienza a recuperar la dirección correcta. La nave Vostok 1 completa la histórica vuelta a la Tierra en 108 minutos, a una altitud media de 315 kilómetros y una velocidad promedio de 28,000 kilómetros por hora. Tras estar ese pequeño tiempo en órbita y de realizar los experimentos encargados, Gagarin sale con su nave de la órbita e ingresa a la atmósfera terrestre. Entonces, se produce una fuerte desaceleración 8 veces superior a la fuerza de gravedad. Debido a eso, Yuri llega a soportar 8 veces la presión de su peso normal sin llegar a desmayarse en el descenso. Cuando ya está a 7,000 metros de altura, él, junto a su asiento, al detectarse, sale expulsado de la cabina y a 2,500 metros del suelo se logra abrir el paracaídas principal. Así, Yuri Gagarin logra aterrizar a las 11 horas 5 minutos ante meridiano
UTC, habiendo sido un éxito la histórica ya misión espacial. Durante el descenso, otra versión cuenta que el módulo de instrumentos permanecía unido a través de un cable a la cabina del cosmonauta, pero por la extenuante fricción, este terminó por quemarse y separando ambas partes, ocasionando una serie de fallas. Derivado de estas, la cabina recibió una sacudida inesperada que desvió el aterrizaje a casi 1.400 kilómetros al oeste de lo previsto. El hombre que cayó del cielo. Según una crónica entre mito, leyenda, historia y realidad, cuenta que cuando Gagarin va descendiendo desde unos 2.400 metros de altura hacia la margen derecha del río Volga y sobre una aldea de campesinos en la región de Saratov, una pequeña niña sorprendida le dice a su abuela: «Mira, abuela, mira, esa cosa va cayendo del cielo, mira, mira». A lo que la abuela, también impactada, se queda perpleja y murmurando se dice: «Dios santo, ¿qué es esto?». La mujer, cogiendo fuertemente de la mano a la pequeña, trata de huir de la escena, cuando detrás escucha una voz fuerte y suplicante del extraño ser caído del cielo: «Señora, no corra, por favor, no corra. Soy un ser humano, soy como ustedes, soy soviético, mi nombre es Yuri Gagarin». Al momento, la campesina queda aún más sorprendida, paralizada y observando junto a su nieta cómo aquel extraño personaje, arropado con una pesada y abombada vestimenta color naranja, se quitaba el casco lentamente, hablándole en todo momento y tratando de convencer a la mujer con estas palabras: «Soy un cosmonauta soviético al servicio de nuestra patria y hemos hecho historia, pues acabamos de ir al espacio y hemos orbitado nuestro planeta». Y aunque la mujer campesina no entendía bien a bien lo que le decía aquel extraño sujeto, pues parecía amable, le sonreía y sobre todo le hablaba en su propia lengua. Inclusive se dice que después de unos minutos, Yuri le colocó su casco a la pequeña. Otras personas igual afirman haber visto a lo lejos a un extraño ser que caía lenta y literalmente del cielo, como dos jovencitas que caminaban por un sendero a una cierta distancia del evento, y un hombre de edad mediana que dijo haber visto a lo lejos a un hombre que descendía en un gran paracaídas. Lo cierto es que en cuestión de minutos, por una vieja y angosta carretera al lado del río Volga y a unos 800 metros donde había caído Gagarin, llegaban una docena de pequeños autos de color negro y dos ambulancias con soldados, médicos y miembros del servicio secreto de la URSS, la poderosa KGB, a rescatar al primer ser humano que había hecho historia al orbitar por vez primera un planeta llamado Tierra. Ese mismo día, Yuri Gagarin fue auscultado minuciosamente por el equipo médico especialista del programa espacial soviético. Sin novedad en el reporte médico, Yuri bebió, comió y lo llevaron a descansar y dormir, después de todas las tensiones vividas.
De fundidor a héroe de la nación. Al día siguiente, Yuri Gagarin fue llevado al Comité Central del Partido Comunista de la URSS, donde informó al Politburó y a la Duma Soviética o Parlamento que la misión que se le había encomendado había sido cumplida con un rotundo éxito. Acto seguido, el premier y máximo líder político de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, leyó un texto en reconocimiento de la hazaña lograda por Gagarin. Al terminar y emocionado casi hasta las lágrimas, lo felicita, lo abraza, lo besa en ambas mejillas, según la tradición y el saludo de los camaradas, y así se prepara el magno evento para el día 14 de abril en Moscú, donde se organiza una impresionante fiesta de recepción a Yuri Gagarin por lo logrado en el espacio. Con una interminable caravana de vehículos y que en uno de estos, descapotable, Gagarin es vitoreado por millones de sus compatriotas en su camino hacia la Plaza Roja, donde en una fastuosa ceremonia y con todas las medidas de seguridad y lujo extremo en la escenografía, Nikita Khrushchev le confiere la orden y el reconocimiento más alto del Estado soviético para un ciudadano, el de héroe de la nación. Muchas otras ciudades de la Unión Soviética se vuelcan también en homenajes y celebraciones para el héroe espacial. Algo muy curioso fue cómo su madre y su hermana se enteraron de la proeza de Gagarin, pues debido a que el proyecto de salir al espacio exterior y orbitar la Tierra era una misión altamente peligrosa, aunado al secretismo que mantenía el gobierno soviético en su carrera espacial contra Estados Unidos, por lo tanto, la inmensa mayoría de la población rusa no sabía en parte si su país estaba a punto de lograr la hazaña espacial. Así fue que Gagarin, cuando se despidió de su madre, le dijo que iba a una misión más de los entrenamientos de aviación que realizaba con los MiG-15 al norte del país, y sus últimas palabras al despedirse fueron que iba muy, pero muy lejos. Mas cuando Gagarin comenzó a orbitar nuestro planeta, los medios de comunicación empezaron a dar la noticia del momento histórico que se vivía. Fue así
que la hermana de Yuri, en el pequeño pueblo donde vivían y que estaba viendo la televisión, ya para entonces encadenados los 4 canales estatales, observaba y escuchaba atónita lo que narraban los comentaristas sobre su hermano. Al instante grita a su madre, que para ese momento tendía ropa en el patio trasero de la casa. Fue así como madre e hija, tomadas de la mano y llorando de la emoción, se enteraron de la hazaña para la historia que estaba logrando Gagarin, aquel chico que solo unos años atrás trabajaba como obrero fundidor y en ese momento comenzaba a ser héroe nacional. Un fantasma recorre el mundo, la garimanía. El pequeño Yuri Gagarin, después de haber sido el primer hombre en subir al espacio y orbitar por vez primera la Tierra, estaba claro y sentenciado que la estatura de un ser humano no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al infinito. La hazaña y ahora la fama de Gagarin, promovida y multiplicada en todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión por toda la Unión Soviética, comenzó al instante a desbordar no solamente a su país, sino al planeta entero. Así, el 15 de abril de 1961, asiste a la prestigiosa Academia de Ciencias de la Unión Soviética, acompañado por los más altos funcionarios y científicos, donde dicta una conferencia magistral y responde a preguntas ante un auditorio abarrotado de 7,000 personas y más de 1,000 periodistas. En los 4 meses que siguieron a la proeza de Gagarin, de abril a agosto de ese año, Gagarin recibe invitaciones para ir primero a Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, la República Democrática Alemana, Cuba. E igual viaja a los países de la órbita occidental como Finlandia, Suecia, Islandia, Canadá, Brasil y la mismísima Inglaterra, donde visita Londres y Manchester. En esta ciudad se dice que rechaza un paraguas
para protegerlo de la intensa lluvia en el vehículo descapotable donde iba, mientras miles de personas lo vitoreaban. En total, Gagarin visitaría más de 40 países alrededor del mundo de 1961 a 1964, convirtiéndose en toda una celebridad mundial, aunado a una fuerte personalidad y carismática sonrisa jovial que lo hacen ser el centro de las tertulias, los bailes y banquetes ofrecidos en su honor. Estados Unidos rendido ante Gagarin. Ante la fama inaudita e inesperada hacia Gagarin, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, le impide entrar al país en un primer momento, pues cómo iba a soportar la potencia de las barras y las estrellas que el enemigo ideológico y científico de tan gran hazaña lo tuvieran en casa, brindándole también el trato y estatus de héroe espacial. Sin embargo, poco tiempo después, Kennedy tuvo que ceder a la presión del propio pueblo estadounidense y de los medios de comunicación ante el carismático cosmonauta soviético. Con las muestras de júbilo y hasta locura por ver a Gagarin en todas partes, podríamos contundentemente afirmar que antes de que surgiera la Beatlemanía en el mundo entero, ya había existido indudablemente la Gary-manía. Con la popularidad insólita de Gagarin por todo lo alto, era de suponerse que las más altas autoridades del Partido Comunista y el propio Nikita Khrushchev lo promovieran a la política, dándole altos cargos de responsabilidad. Fue así que en 1962 Gagarin sería nombrado diputado del Soviet de la Unión y miembro del Comité Central de la Unión Comunista de las Juventudes, Komsomol. 2 años después, en 1964, sería reelegido diputado de la Unión Soviética a la Cámara Alta del Soviet de las Nacionalidades. Sin embargo, estaba claro que lo suyo, de Gagarin, no era la política, sino regresar a la pasión de su vida, los vuelos aeronáuticos. Yuri Gagarin, fama, locura, presión y protesta. El 12 de junio de 1962, Gagarin obtenía el rango de teniente coronel de las Fuerzas Aéreas Soviéticas, ascendiendo a coronel el 6 de noviembre de 1963. Así, el 20 de diciembre, regresaba a su estado de confort,
los vuelos en aviones supersónicos. Pero antes se hizo cargo de la instalación de entrenamientos de cosmonautas soviéticos como director adjunto. Por otra parte, su anterior jefe, Kamanin, y otros generales hacían lo imposible para que Gagarin no volara, pues el argumento sostenía que era demasiado querido por la humanidad como para arriesgar su vida en aras de un vuelo espacial ordinario. Sin embargo, en 1965, Gagarin volvió a prepararse como piloto de combate en un MiG-15 y fue considerado un fuerte candidato para tripular ahora la nave Soyuz 1. Y aunque no fue elegido como el cosmonauta titular, sí ganó el derecho de ser el reserva de su amigo Vladimir Komarov para el vuelo de la nave en abril de 1966. El vuelo de la Soyuz se adelantó por factores políticos, sin hacer caso de las fuertes denuncias de Gagarin en cuanto a graves fallas en las medidas de seguridad de los sistemas de la nave espacial. Aún bajo protesta, Gagarin acompaña a Komarov hasta el cohete y desde la cabina de conteo le da las últimas instrucciones. Durante las primeras 3 etapas del vuelo de la Soyuz 1, todo parecía marchar sin novedad. Sin embargo, al ir descendiendo, los paracaídas de la nave no abren ni en el primero, segundo y tercer intento, precipitándose en caída libre hasta estrellarse en tierra, muriendo al instante Vladimir Komarov. Después del accidente, y sin haber reconocido las peticiones de Gagarin en cuanto a los problemas de seguridad que había manifestado antes, Yuri fue retirado del programa de preparación de cosmonautas para ir al espacio, de impedirle volar solo, es decir, sin instructor. El piloto espacial que jamás volvería a surcar los cielos. Después de estas instrucciones radicales, y aún con la profunda tristeza por la pérdida de su camarada Vladimir Komarov, Gagarin se dedicó a la academia y si lo dejarían volar poco tiempo después, sería acompañado con un experto instructor de los supersónicos MiG-15. Así, durante el año de 1967, Gagarin enseñaría historia y teoría de los vuelos a futuros jóvenes pilotos soviéticos. El 17 de febrero de 1968,
argumentó y defendió extraordinariamente su tesis de ingeniería aeroespacial con el tema La configuración aerodinámica del avión espacial, graduándose con las máximas calificaciones en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea de Zhukovsky. Un mes después, el 27 de marzo de 1968, en un vuelo rutinario de entrenamiento desde la base aérea de Chaslovsky, el hombre más famoso del mundo, solo 7 años atrás, encontraba la muerte cuando su poderoso avión y caza de combate, MiG-15 UTI, se estrellaba cerca de la ciudad de Kirsach, junto a su compañero de vuelo e instructor, Vladimir Sergogin. Así terminaba abruptamente y apenas a la edad de 34 años la vida del primer piloto y cosmonauta espacial que había logrado la histórica hazaña de orbitar por vez primera nuestro planeta Tierra y con ello abrir el camino para conquistar la Luna. Medallas ganadas. Como ya comentamos, el 14 de abril de 1961, 2 días después de la proeza de haber orbitado la Tierra, Yuri Gagarin fue honrado con un enorme desfile de casi 20 kilómetros de longitud hasta la Plaza Roja, con millones de sus compatriotas vitoreándole y recibir el nombramiento histórico de héroe de la Unión Soviética y galardonándole con la Orden de Lenin y como el primer piloto cosmonauta de la URSS. Al día siguiente, 15 de abril, la Academia Soviética de Ciencias le otorgó la prestigiosa medalla de oro Konstantin Tsiolkovsky, considerado el padre y pionero ruso de la aeronáutica espacial, más 4 medallas más conmemorativas soviéticas que recibiría en el breve transcurso de su vida. También en ese año de 1961 se le reconoció en la otrora Checoslovaquia como héroe del trabajo socialista. En Bulgaria recibió la orden de Georgi Dimitrov. En Cuba, igual en ese fantástico año, recibiría del presidente Osvaldo Dorticós el nombramiento de primer comandante de la Orden Playa Girón, una medalla recién creada tras los eventos de la pretendida invasión de los mercenarios contrarrevolucionarios pagados por Estados Unidos, así como la medalla aérea de oro de 1960 y la medalla de la Valks de 1961 que otorgaba la Federación Aeronáutica Internacional con sede en Suiza. Igualmente, la Estrella de la República de Indonesia, la Orden de la Cruz de Grunwald en Polonia, la Orden de la Bandera de la República Popular de Hungría
Héroe del Trabajo de la República Democrática de Vietnam, la medalla italiana del Día de Colón, la medalla de oro de la Sociedad Interplanetaria, y en Brasil recibió la Orden del Mérito Aeronáutico. En enero de 1962, en Egipto, recibiría la Orden del Nilo y las llaves de oro de las puertas del Cairo. El 22 de octubre de 1963, Yuri Gagarin, junto a Valentina Tereskova, la primer mujer en orbitar la Tierra, recibieron el máximo reconocimiento de la otrora República Democrática Alemana, la Orden Karl Marx. Tributos y reconocimientos a Yuri Gagarin. La fecha del vuelo espacial de Gagarin, el 12 de abril, se conmemora desde 1962 en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en la mayoría de los países ex-socialistas, como el Día de la Cosmonáutica, y desde el año 2000 se celebra cada año la Noche de Yuri. En 2011, la efeméride fue declarada por las Naciones Unidas el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Por otra parte, edificios y lugares han sido bautizados con el nombre de Yuri Gagarin, como el 30 de abril de 1968, cuando fue inaugurado el Centro de Entrenamientos de Cosmonautas Gagarin en la llamada Ciudad de las Estrellas, ahora bajo el nombre de Yuri Gagarin, o la plataforma de lanzamiento en el Cosmódromo de Baikonur, desde donde se lanzaron los Sputniks y Vostoks, ahora lleva el nombre de Plataforma Gagarin, y la Academia de la Fuerza Aérea Gagarin de Rusia. En Varsovia hay una calle importantísima con el nombre de Yuri Gagarin, y en Armenia, en el pequeño pueblo donde nació Gagarin, ahora este lleva su nombre. Durante el alunizaje del Apolo 11, de aquel histórico 20 de julio de 1969, los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaron en la Luna una caja metálica conmemorativa con medallas, en recuerdo de los ya para entonces desaparecidos Gagarin y Komarov. En 1971, la misión Apolo 15, con los astronautas David Scott y James Irwin, dejaron una pequeña escultura del astronauta caído, como un homenaje a los astronautas estadounidenses y los cosmonautas soviéticos que murieron en la carrera espacial. Entre los 15 nombres estaba, por supuesto, el nombre de Yuri Gagarin. En 1970, un cráter de 262 kilómetros de ancho, situado en el otro lado de la Luna, lleva su nombre y fue incluido desde 1976 en el Salón Internacional de la Fama del Espacio en Nuevo México. El arte y Yuri Gagarin. La música también ha homenajeado a Gagarin, como los compositores rusos Alexandra Bakhmutova y Nikolai Dobranrov, los cuales dieron a conocer entre los años 1970 y 1971 una serie de canciones patrióticas soviéticas con el título La Constelación Gagarin. La más popular
tiene que ver con la famosa frase expresada por Yuri Gagarin antes de partir en la Vostok 1. Poyehali, allá vamos. Igualmente, el músico francés Jean-Michel Jarre, seducido por el cosmonauta soviético, compuso las piezas Hey Gagarin dentro de su álbum electrónico experimental Metamorfosis. Por otra parte, la navegación marina también le ha rendido culto cuando el barco de monitorización y control espacial Cosmonaut Yuri Gagarin estuvo en servicio entre 1971 y 1991, o el gigantesco portaaviones Yuri Gagarin, el cual sigue navegando desde 1969 a nuestros días. Igual, la aerolínea armenia en 2001 puso su nombre a su primer avión. En el 20 y 30 aniversario de su histórico vuelo, la entonces URSS acuñó 2 monedas conmemorativas. Lo mismo sucedió cuando en el 2001 y en el 40 aniversario, Rusia puso en circulación 4 monedas más con la imagen de Gagarin. Para el 2011, de nuevo Rusia mandó acuñar una moneda de oro especial con valor de 1000 rublos y una de plata de 3 rublos, en conmemoración del 50 aniversario del Orbis Tertius. Yuri Gagarin, monumentos, esculturas y murales. Hay una serie de monumentos y esculturas de Gagarin por toda Rusia, como en Oremburgo, Cheboksary, Irkutsk, Isevsk, Komsomolsk-del-Amur y Yoshikar, en países como Ucrania, Kazajistán, Chipre, Moldavia, Hungría, Bulgaria y muchos más. El 4 de junio de 1980 se inauguró un gran monumento a Yuri Gagarin en la plaza del mismo nombre sobre la avenida Lenin de Moscú. La escultura está montada sobre un pedestal de 38 metros de altura, hecha de titanio. Al lado de la columna se colocó una réplica del módulo de descenso utilizado por Yuri durante su vuelo espacial. En el año 2011 se inauguró una estatua dedicada a Gagarin en el Arco Almirantazgo en plena ciudad de Londres. Es una copia del monumento que corona la antigua escuela del cosmonauta en Lluvrsky. La escultura fue trasladada en el año de 2013 a su ubicación permanente, nada menos que frente al Real Observatorio de Greenwich. También en 2012 se colocó otra escultura de Gagarin en la sede original de los vuelos espaciales de la NASA en Houston, Texas. La obra
la trabajó el artista y también ex cosmonauta Alexei Leonov y fue un regalo y encargo por varias organizaciones rusas al pueblo americano. Otras esculturas y bustos que ha donado la Federación Rusa del Cosmonauta Soviético son, por ejemplo, a varias ciudades de la India. Una de las más importantes es la que se encuentra en el planetario de Birla, en Calcuta, inaugurada en 2012. Otro busto de Gagarin se encuentra en la ciudad de La Punta, en Argentina, inaugurado en 2019. Y el enorme mural con el rostro de Yuri Gagarin, pintado por el artista italiano Jorit, en la fachada de un edificio de 22 pisos en el distrito de Odintsovo, cerca de Moscú. Esto ha sido apenas una síntesis muy pequeña del arsenal de reconocimientos, homenajes, medallas, tributos, obras de arte con que se ha rendido culto al célebre cosmonauta soviético. Así pues, la vida de Yuri Gagarin fue tan fugaz y meteórica como su orbitar planetario, que solo duró un suspiro de 108 minutos flat, es decir, 1 hora 48 minutos, donde 2 veces estuvo a punto de perder la vida. Sobrevivir, regresar y ser de la noche a la mañana el hombre más famoso del mundo, estallando la garimanía con honores, medallas, tributos, fama y locura por todas partes. Para que después la realidad se instalara de nuevo. Descender y ascender, protestar y romper, y de pronto volver a elevarse cual moderno Prometeo en el apogeo emocional de volar. Y como un flash intempestivo, como un relámpago que rasga el firmamento, sin tiempo ni espacio, solo el vértigo y la caída libre, 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 sin más, y al instante, el estruendo, las llamas, el llanto, y después, la nada, la nada, la nada. Y el silencio más absoluto, absurdo y cruel de una vida cegada y apagada por siempre. Apenas a los 34 años de edad.
Epitafio espacial. En el epitafio sideral de Yuri Gagarin, bien podría leerse lo siguiente: no se le puede pedir más a tu cuerpo, pero tu espíritu indomable e inquebrantable hará que las cosas sucedan. Sí, miren, disculpen. Miren, esto es importantísimo. Ahorita hay un evento mundial dramático entre Rusia y Ucrania, ¿no? En que Rusia ha invadido a Ucrania. Esto es muy complejo de ver. No se crean lo que dicen los medios de comunicación, ¿eh? Porque las noticias provienen solamente de un país, que es Estados Unidos, y todos los medios de comunicación occidentales. Realmente, todos estos países hoy en día independientes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esos países estaban conformados desde la época de los zares, ¿sí? Como en una gran nación. Cuando viene la revolución bolchevique en 1917, todos esos países se conjuntan porque ahí había sucedido la revolución comunista y se extiende lo que fue la Unión Soviética en un impresionante continente. Ucrania, Armenia, Kazajistán, Azerbaiyán, Crimea y muchísimas repúblicas que hoy en día parecería que, bueno, son las enemigas de los rusos, no es así. Hay otra historia, una historia que no nos van a dar los medios de comunicación y que solamente nosotros los historiadores nos dedicamos a esto, ¿no? No voy a ahondar sobre esto, nada más quiero que ustedes recapaciten, que analicen, que tienen que ver la historia desde todas las fuentes, no solamente desde una. Y hablando de Yuri Gagarin, que curiosamente él nació en Armenia, una de estas repúblicas, ¿verdad? Pero que en aquel momento era toda la Unión Soviética. Este es el hombre más famoso que ha dado el mundo entero. Es el personaje al cual se le han dado los mayores condecoraciones, medallas, tributos, esculturas, pinturas. Olvídense de los Beatles, olvídense de los Rolling Stones, olvídense de la gente famosa que ustedes ven y oyen a diario. No, este es el personaje del siglo XX, porque es el primer hombre que orbita el espacio y era lo impensable desde hacía más de 3.200 años de historia. El subir al espacio sideral era lo más difícil porque no se sabía bien a bien cómo el cuerpo humano iba a soportar esta presión, ¿no?, de la ingravidez. Ustedes vieron una película malísima que se llama Gravity, ¿verdad? De este tipo. Son películas muy malas, pero yo me dedico al arte, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos da Estados Unidos? Nos da ese tipo de obras verdaderamente insultantes a la inteligencia humana, ¿no? Me gustaría que ustedes vieran otras películas, vieran Solaris, por ejemplo, de Tarkovsky, vieran lo que hizo Stanley Kubrick con Odisea Espacial 2001. Ese es el verdadero cine, no lo que ha dado Estados Unidos y aún con los premios que han ganado los mexicanos. Es un cine muy comercial, muy mal hecho, ¿sí? Gagarin subió al espacio por primera ocasión, estuvo a punto de morir 2 veces en el espacio, solo demoró 1 hora con 48 minutos girando la vuelta a la Tierra, y cuando él regresa, afortunadamente ya se tenía todo el camino libre para llegar a la Luna. Lo que los Estados Unidos acometen en 1969 y que se llevan la gloria por los medios de comunicación al decirnos que ganaron la carrera espacial en la Unión Soviética es una de las mentiras más grandes en la historia, porque el camino lo había iniciado este hombre y lo más difícil, 100,000 veces más difícil, era orbitar la Tierra, llegar al espacio extraterrestre
y comenzar a rotarla. A partir de ahí ya se abría el camino rumbo a la Luna. ¿Por qué la Unión Soviética no llega a la Luna? Porque muere Sergei Korolev, el genio de la astronáutica soviética, y porque los presupuestos de la URSS ya no se les están dando a los cosmonautas, al complejo de Baikonur. Esto es 1966 cuando muere Sergei Korolev, y en 1968 se mata Yuri Gagarin. Toda la astronáutica o la cosmonáutica soviética está arriba de Estados Unidos siempre y va llevando una delantera, bueno, años luz podríamos decir, ¿no? Aunque bueno, años luz para una carrera espacial significan 3, 4, 5 meses con anticipación. Colocan el primer satélite, el Sputnik. Jamás un hombre en la historia, por eso la vacuna famosa llamada Sputnik, es en reconocimiento a toda esta carrera. Lamentablemente nosotros, vienen las vacunas, vienen los nombres, y Rusia colocó a su vacuna Sputnik en homenaje al primer artefacto sideral que orbitó la Tierra, ¿sí? El Sputnik rodea la Tierra 1440 veces y deambula 70 millones de kilómetros. A los 3 meses se cae porque las baterías ya lógico se acaban, ¿no? Después del Sputnik había que subir el primer ser vivo en la historia. Después de muchos ensayos, errores en que mueren muchos animales, tanto de Estados Unidos, el caso de los monos, los chimpancés, la Unión Soviética, perros, llega el ser vivo al espacio sideral y va a ser una hembra, es decir, una mujer llamada la perra Laika. Ustedes oyen el nombre de Laika y no saben de qué fue Laika, ¿no? Laika es el primer animalito, la primer perrita que sube al espacio. Va a tener boleto de ida, más no de regreso, circula 6 veces, 6 veces la Tierra, y con eso ya está la oportunidad para que ahora sí viaje un primer ser humano, y va a ser Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, asciende los 300 kilómetros que separan a la estratosfera para la atmósfera, de la atmósfera de la capa terrestre hacia el espacio sideral, y allí comienza a dar los famosos giros, ¿no? A la Tierra. Con eso ya se contemplaba que el hombre era apto para subir a la Luna, para llegar. Este es el personaje más importante, vuelvo a repetir, en el siglo XX. Es un personaje muy conocido en toda Europa, en lógico Rusia, todos los países que pertenecieron a la ex Unión Soviética, pero no en América. No Estados Unidos ha tratado de ocultar estas historias, ¿no? Nosotros, lógico, venimos aquí pues a brindar este tipo de pláticas, de conferencias, estos documentales que tienen que ver con otra manera de ver, pensar y escuchar el mundo, ¿sí? Lamentablemente por la pandemia, bueno, pues no pudieron llegar más compañeros de ustedes. Vamos a tratar de repetir esas 12 conferencias y 2 documentales, a ver si en el próximo trimestre, y esperamos que nos acompañen. Si ustedes quieren, aunque llegaron al final, ya no vieron el documental, no como tal, pero quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues estamos aquí. Si quieres comentar algo, Daniel. Debo de comentar rápido, no somos cineastas, pero hicimos este documental pues para todos ustedes, con todo el amor del mundo, entre mi compañero Daniel Nájera y un servidor. Pues ya para cerrar, espero que por lo menos esto abra una pequeña brecha de conciencia en cuanto a lo que comentaba el profesor Fernando, lo que nos recetan los medios, la historia contada nada más de un lado, y pues estos niveles de propaganda que siempre han existido en los medios de comunicación. También de alguna manera hacer memoria, ¿no?, de pues estos grandes proezas que ha hecho la humanidad, porque nosotros todo lo que vemos y usamos lo damos por hecho. Ya nacimos con el microondas, con el refri, con el celular, las computadoras, y pues no es cierto. Todo esto viene de ahí. Todo esto viene de los grandes científicos, de los grandes buscadores de nuevas formas de vida, de nuevas formas de sueños, ¿no? También. Entonces, creo que deberíamos ser un poco más conscientes y más respetuosos de todas esas cosas que nos han dado estos grandes hombres, y pues ojalá pues tengamos
un poco más de humildad en cuanto a todas estas cuestiones. Y pues le quiero agradecer a la UAM, a las autoridades de UAM Xochimilco, a Mariana, a la doctora que ya no nos pudo acompañar. Y con esto cerramos. Si tienen alguna pregunta o comentario, Si quieren muchas comentar gracias. algo, preguntar algo sobre lo que está pasando en Ucrania, Rusia, ¿no? Con todos esos eventos. Miren, les voy a comentar algo muy rápido. Se necesitarían 2, 3 horas para esto, ¿no? Pero la invasión a Ucrania, que lógico es un hecho de guerra lamentabilísimo, que muere gente inocente, por supuesto, que no hay ninguna justificación, sí de alguna manera hay un argumento del por qué. Hace 5 años se firmaron los acuerdos de Minsk. Esos acuerdos especificaban que las repúblicas que se habían separado en 1991 de lo que fuera la Unión Soviética y que se habían desintegrado, ninguna de estas repúblicas podía, por parte de Estados Unidos, ser obligada o chantajeada para que perteneciera a la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, la famosa organización ultramilitar que tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque al desaparecer la Unión Soviética ya no existía el Pacto de Varsovia. Entonces, ¿a quién atacar? ¿Cuál era el enemigo en común? Si el comunismo supuestamente ya se había caído. Por eso se firmaron los acuerdos de Minsk, donde no se permitía, bajo ningún chantaje, que ninguna de estas repúblicas perteneciera a la OTAN. Cada vez más los Estados Unidos, mintiéndole al mundo y chantajeando a todo esto, han obligado a que estos países capitalistas vayan sometiéndose a el redil norteamericano y que vayan colocándose en la parte de la frontera con lo que hoy es Rusia para colocar ahí los misiles con balísticas de ojivas nucleares. La Unión Soviética no puede soportar esto, que frente a sus narices estén prácticamente desde Turquía, Polonia, lo que es Alemania, lo que es Inglaterra, lo que es la misma Francia, con ojivas nucleares apuntando prácticamente a sus poblaciones. No sé si me explico. Por eso es la invasión a Ucrania, porque en un momento dado Ucrania no tenía por qué el gobierno neonazi de allí tener que ver con Estados Unidos para irse perfilando a la OTAN y colocar las ojivas nucleares, ¿sí? Entonces, esa es la invasión. Claro, eso no se dice en los medios de comunicación ni lo van a decir, porque todos los medios que ustedes escuchen de radio, prensa, televisión, están al servicio del imperio. Todas son empresas privadas que están a favor de los Estados Unidos y solamente hay una verdad, lo que ellos digan ante el mundo. Pero ya quisiera yo ver que a nosotros nos apuntaran todas las ojivas nucleares de Estados Unidos a México. ¿Cómo íbamos a reaccionar? Ese es el gran problema y esa es la gran mentira y sobre todo la doble moral con que se maneja Estados Unidos siempre en el mundo. Por una parte los derechos humanos y por otra parte masacrando países. Por una parte en los años 60 diciéndole al mundo que el comunismo es lo peor y sí matando 1 millón de vietnamitas nada más para la expansión de los mercados de Pepsi Cola, Coca-Cola, Burger Boy, pizzas y toda esta porquería que nos han inundado. Esa es la expansión de mercados. Por eso bien dice el zapatismo, lo que está sucediendo hoy en día es una guerra de capitalismo, una guerra de los productos para expandir los mercados y que la gente tenga más diabetes, que la gente enferme y que la gente en realidad esté supeditada al programa totalmente inclusive de salud que dictan los Estados Unidos. Y bueno, pues con esto es muy largo, ¿no? Solamente quise hacer un breve comentario sobre esto y les comento, no crean. No escuchen, lean. Lamentablemente ya no se lee. Y ese es un problema. ¿Tienes una pregunta? ¿Sí? Mira, ya no creo factible que Ucrania se una a la OTAN, ¿no? Va a ser muy difícil porque lo que también la gente no sabe es que en la misma Ucrania hay fácilmente más de 30% de rusos viviendo allí, ¿sí? Y todas estas, digamos, repúblicas tienen diferentes lenguas, sí, pero tienen un soporte por tradición, por cultura, por religión y por ideología comunista apegada más a Rusia. ¿Sí me explico?
Entonces, el chantaje es los Estados Unidos cómo quieren, porque este es un mapa geopolítico. Y esa parte, de alguna manera, la tiene que dominar Rusia, como la parte de Asia y todo el sudeste asiático, que es lo que tendría que dominar China. Es el caso de América Latina. ¿Quién gobierna América Latina? Los Estados Unidos, ¿sí? Con todo el chantaje, su poderío comercial, ideológico, en fin. Entonces yo no creo que ahorita Ucrania está siendo sometida, y hay una cosa que también se dice, sí es cierto que algunos golpes van lamentablemente y los cohetes se equivocan de dirección y van hacia un hospital, es muy cierto, y van hacia población civil, pero si los rusos hubieran querido, oigan bien lo que les voy a decir, en una semana aplastan Ucrania, en una semana. No ya el más del mes de guerra que lleva, porque los objetivos son militares totalmente, para ablandar al gobierno neonazi que hay en Ucrania, ¿sí? Pero si los rusos hubieran querido, en una semana toman Ucrania, hubieran bombardeado todas las ciudades, hubieran deshecho todo y llegan en una semana. No lo han hecho para tratar de que el gobierno se rinda de esa manera, ¿sí? De una manera con no tantos costos de vidas. Pero los Estados Unidos y todos los países occidentales como Francia, Alemania siguen asusando. Ahora, hay una problemática. Cuando Biden le dice al mundo entero, nosotros ya cortamos la producción petrolera de los rusos. O sea, esto es una estupidez, porque si él quiere someter a Europa Occidental a que le pida cuentas a Rusia, bueno, ¿por qué Alemania, por qué Francia y por qué Inglaterra no se han aliado del todo a Estados Unidos? ¿Y por qué no le declaran la guerra a Rusia? Porque no se la van a declarar, porque la guerra significaría simplemente la debacle del planeta. Hoy la guerra, ya en esos términos de potencias mundiales, no es con tanques, no es con aviones, es con ojivas nucleares, y simplemente una ojiva nuclear destruiría una ciudad, así de sencillo. Sería el fin prácticamente del planeta, ¿sí? Pero aparte, si Europa Occidental, en este caso Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, existen y se mueven, es por el gas que le suministra Rusia, así de sencillo. Lo que está pasando en Estados Unidos, según están sufriendo de combustibles, están viniendo a cargar gasolina a la frontera mexicana. Entonces, y donde Estados Unidos está tratando de reentablar una conversación ahora con Venezuela, con Maduro, que los tienen embargados económicamente. Entonces, son unos hipócritas y son unos ahora Maduro doble ya moralistas. no es el diablo, ¿verdad? No, ya no es el diablo. Ahora es el angelito para que le vendan petróleo. Nada más vean esa doble moral, ¿sí? Sí, entonces, pues bueno, muchas gracias para terminar. Gracias. Entonces, hay otra historia, chicas, chicos, hay otra historia. Pues muchas gracias, maestro Fernando, maestro Daniel. Por parte de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la doctora Elsa Muñiz, les entregamos este reconocimiento. Wow, muchas gracias. Por su participación en el Gracias. conversatorio, y esperemos que sí más adelante poderlo volver a hacer, ahora con más chicos y que podamos tener mayor presencialidad. Y agradecemos a ustedes que hayan estado aquí, a todo el equipo de la sección de producción videográfica y sonorización. Muchas por gracias su a ayuda. los técnicos, muchísimas gracias. Y estén al pendiente por nuevas conferencias que tengamos. También los invitamos, chicos, a partir del lunes 4 vamos a tener la inauguración del Festival Cultural, el segundo Festival Cultural de Primavera, que va a arrancar con una batucada desde la entrada del Hueso a las 11 de la mañana hasta el Centro Cultural, y vamos a estar recorriendo varios lugares, y toda la semana vamos a tener distintas actividades. Consulten la página y ahí vienen todos los eventos que vamos a tener. Muchas gracias. Y quiero nomás invitarles, ya está el compromiso con Mariana, ¿verdad? Que nos han aceptado 3 proyectos, este fue el primero, que lo vamos a repetir, ¿verdad, Mariana? Para cuando, bueno, estén en mejores condiciones, en que ya puedan entrar más alumnos, entonces lo vamos a repetir el próximo trimestre. Pero posiblemente en julio entremos a los 50 años que quedaron pendientes el año pasado, se cumplieron 50 años, de la muerte del poeta, yo creo que después de Bob Dylan, más importante que ha dado el rock, Jim Douglas Morrison y Las Puertas, los Doors. Vamos con la música de los Doors hacia el mes de julio, y posiblemente agosto, septiembre nos vamos a poner de acuerdo con Mariana para programar el otro gran evento, que son los 80 años del poeta más grande que dio el rock y por lo tanto ganador del Nobel de Literatura, Bob Dylan, ¿sí?
para que ustedes sepan realmente qué es el rock, realmente, no lo que escuchamos en la radio, no esas cosas tan feas como YouTube y Guns N' Roses y Metallica, eso no es rock, ¿sí? Vamos realmente a lo más importante de los grandes músicos que surgieron en esa década prodigiosa llamada los años 60. Y en este caso, Morrison, los Doors y Bob Dylan. Muchas gracias.